Evangelio antes de las lecturas, porque mucho de esto tiene que ver con el perdón. Y voy a leerles tal cual el Evangelio de... ¿No me oyes, Adrián? ¿Sí? El Evangelio del próximo domingo 17 de septiembre. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? Y el mismo Pedro dijo: ¿hasta 7 veces? Le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. En términos bíblicos, 70 veces 7 quiere decir hay que perdonar siempre. Siempre. Si nuestros confesores nos oyen con paciencia, a veces se asustan, aunque con ustedes no, claro, se asustan con tantos que llegamos ahí, carga pesada. Nos perdonan sin discusión. Bueno, quizá un poquito de discusión cuando la carga estuvo pesada, pero nos perdonan. Y así Pedro aprendió cuando le preguntó a Jesús: mi hermano me ofende, le tengo que perdonar hasta 7 veces. Jesús te contestó: no, 7, que nada. Bueno, con buenas palabras. No solo 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús le quiso seguir explicando y le dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas a sus servidores. El rey quiso ajustar cuentas a sus servidores. Y el primero que le presentaron le debía muchos talentos. No tenía con qué pagar. El Señor mandó, el rey pues, mandó a que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la cuenta. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Era increíble, era imposible pagar cantidades tan altas. Si lo entendiéramos bien, sería equivalente a, no sé, a muchos kilos de plata. Ahí dice. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Ese sujeto del rey se dio cuenta que estaba en un hoyo. Entonces le rogó que le diera más tiempo. Y el rey tuvo lástima de él, lo soltó y hasta le condonó la deuda. Pero tan pronto salió de ahí aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía algo de dinero, poco, pero lo agarró por el cuello y casi lo estrangula, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo, te lo pagaré todo. Pero este otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el rey lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el rey
Muy molesto, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Y dice Jesús: lo mismo hará Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón. Palabra clave: corazón. La deuda original que el servidor le debía al rey era impagable toda la vida. Entonces tenía razón de llorar y de suplicar y de pedir. Y el rey no nomás lo perdonó, sino le cobró la deuda. Hay un libro del Antiguo Testamento, por supuesto, que se llama Siráside. Y es un libro de máximas morales, son palabras mías, no de la Escritura. Tiene cantidad de cosas interesantes, casi todas ellas apuntadas hacia los jóvenes, apuntadas hacia aquellos que tienen todavía edad de cambiar el rumbo de su vida. Siráside, en el idioma nuestro, se llama Eclesiástico. Por cierto, les quiero recordar que, como siempre, nosotros tenemos que terminar alrededor de las 2:37, 35, vaya así. Entonces, estén pendientes porque a lo mejor de repente se les corta el programa. Y no es cosa mía, es cosa del Zoom. Zoom nos hace la cortesía, fíjense lo que pasa. Zoom nos hace la cortesía de darnos esos minutos de gorra. ¿Sabéis lo que significa de gorra? Gratis. Entonces, cuando ya se les acaba el tiempo a ellos, pues se nos acaba también a nosotros. Empieza la lectura del libro de Eclesiástico diciendo: cosas abominables son el rencor y la cólera. Sin embargo, el pecador se aferra a ellas. El Señor se vengará del vengativo y llevará vigorosa cuenta de sus pecados. Sigue diciendo la lectura: perdona la ofensa a tu prójimo. Y así, cuando pidas perdón, te perdonarán tus pecados. Si un hombre le guarda rencor a otro, ¿puede acaso pedir la salud al Señor? El que no tiene compasión de un semejante no pide perdón de sus pecados. Cuando el hombre que guarda rencor pide a Dios el perdón de sus pecados, hallará a quien interceda por él. Piensa en tu fin y deja de odiar. Piensa en la corrupción del sepulcro y guarda tus mandamientos. Ten presentes los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Recuerda la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. Es un poquito con sus palabras, pero se dice que esta obra fue traducida al griego por el nieto del autor. El autor Siráside.
Esta obra se ha conservado en hebreo 4/5 partes. En Alejandría fue traducida al griego por el nieto del autor. En griego pasó de generación en generación. La traducción al latín de este libro se conoce como eclesiástico, ya habíamos hablado, lo que delata su amplia recepción en la iglesia. Claro que tenían amplia recepción. Es como un manual de moral, ni siquiera moral, un manual de recomendaciones prácticas a los jóvenes y a los grandes como ustedes y yo. El autor intenta exponer a sus contemporáneos la sabiduría de la tradición del pueblo de Dios, para instruir a los jóvenes y no dejarla a la deriva, pensando y siguiendo las obras sapienciales griegas que por el siglo II a.C. abundaban. Reflexionando sobre el material didáctico tradicional hebreo y añadiendo su experiencia personal, el autor compone máximas y normas de vida para los jóvenes de su época. La parte a la que pertenece el trozo literario de hoy habla sobre las relaciones con el prójimo. No hay otras relaciones mejores que las con el prójimo. Podemos ver en la forma de exponer del autor que primero presenta un dato a una actitud y luego lo confronta con el juicio divino. Al avanzar en esta disposición, el autor confronta también directamente al lector oyente, para que no vaya a pensarse que eso le pasa por el fondo, menos a los que escuchan estas palabras. La sabiduría consiste en saber vivir acorde a la voluntad de Dios, trasplantada a la ley y los profetas. Una conducta así trae una vida dichosa. Este es el mensaje que generaba Siracide. La vida le enseñó a Siracide que los sentimientos de rencor, ira, cólera y venganza dañan al que los posee y son objeto de castigo. La base de la argumentación del Siracide está la idea de la retribución recíproca. Invita al ofendido a perdonar. Este perdón es un presupuesto de que también sus propias faltas serán perdonadas. Sus pecados son presentados como lazos de los que el hombre debe librarse. Dios rompe estos lazos y entra en una íntima relación con el hombre. Esto impide que el hombre también de una manera personal entre en esta acción. De cierta forma, esta postura es el fundamento de la quinta petición del Padre Nuestro. ¿Se acuerdan? Elude la parábola del rey que perdona a su rencor, que ya vimos hace un momento. El Nuevo Testamento insistirá en esta especie de equivalencia y correspondencia entre Dios y nosotros, los fieles perdonados. Jesús nos hablará de un perdón sin miramientos, sin cantidades, y el perdón viene directamente de la velocidad en su amor de Dios. La lectura es bastante breve, es de Romanos. Dice así: Hermanos, escribe San Pablo, uno de nosotros vive para sí mismo, muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que estemos vivos, hayamos muerto, somos el Señor. Porque Cristo murió y resucitó para ser Señor, vivimos y muertos.
Cristo es el único Señor de vivos y muertos de este mundo y de quizá otros mundos que no conocemos. La semana pasada tuve el desaguisado de no estar presente para la emisión de este programa. Voy a empezar reponiendo esas lecturas del domingo 10 de septiembre, desde el que acabo de leer. Por supuesto, pues empezamos con la lectura del Evangelio según San Mateo. Fíjense cómo va la nota dando. Seguimos con lo del perdón en este Evangelio de San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar por uno o dos personas más, para que todo lo que se diga conste por boca de dos o tres testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, a la congregación. Y si ni a la comunidad le hace caso, sepárate de él como si fuera un pagano. Ya no se les dice a aquellos que cobraban los impuestos para Roma, que eran como bien vistos. Continúa diciendo Jesús: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo. Todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea Padre Celestial, se los entregará. Dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo, medio de ellos. La cuestión aquí es que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, cuando dos o tres se ponen de acuerdo para pedir algo, en el nombre de Jesús, ahí está Jesús en medio de ellos. Tal suerte que ese Jesús, de estar con dos o tres de nosotros, más Jesús, mayoría limitada. Seguimos con la lectura. Aquí voy a cambiar el orden. Seguimos con la lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. El que leí antes era de Romanos 14, este es de Romanos 13. Y las lecturas nunca son secciones completas, son 3 versículos, 4 quizá. Escribe San Pablo a los romanos: hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del honor. El que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás, y todos los otros se resumen en este: amarás a tu prójimo a ti mismo. Pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así pues, vivir perfectamente la ley consiste en amar. Y aquí está un término muy importante, muy interesante para nosotros. El amar al prójimo consiste en que se ha cumplido ya toda la ley. Porque si amas al prójimo,
causas daño a nadie. Vivir perfectamente la ley consiste en amar. La primera lectura del domingo 10 de septiembre, de la que ustedes ya han de haber escuchado observaciones de sus párrocos o de sus vicarios, la persona que está celebrando la celebración eucarística. Tiene que haber escuchado algo del libro del profeta Ezequiel, que es la primera lectura del 10 de septiembre. El Señor dice: a ti, hijo de hombre, he constituido centinela para la casa de Israel. Cuando escuches una palabra de mi boca, se la comunicarás de tu Padre. Si yo pronuncio sentencia de muerte contra un hombre porque es malo, tú no lo amonestes para que se aparte del mal camino, y el malvado morirá por su culpa. Pero yo te pediré cuentas de ti. En cambio, si tú lo amonestas para que deje su mal camino, y él no lo deja, ya por su culpa, pero tú le habrás salvado. Nada lejos de lo que leímos del Evangelio de San Mateo, del 10 de septiembre. Si se acuerdan, voy a revisar. Jesús le dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, de ella amonesta las horas de amigos. Si te escucha, habrá salvado a tu hermano. Y como leí hace rato, si no te hace caso, hasta acompañar de una o dos personas para que todo lo que conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad. Y si ni a la comunidad le hace caso, apártalo de él, un pagano o un publicano. Continúa diciendo: yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra queda atado en el cielo, todo lo que desaten en la tierra queda desatado en el cielo. Y vuelve de nuevo a decir: yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, lo que sea, Padre Celestial se los conceda. Pues donde dos o tres se reúnen en Cristo, aquellos dos iban a hacer una oración. Nomás se dieron cuenta que Jesús iba a estar con ellos. Y era suficiente para decir: lo que cuidamos al lado de Jesús, a Dios Padre, con nosotros. Tenemos nosotros la fe para entender esto. Dice Jesús: yo les aseguro que si dos de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, lo que sea, parece la enseñanza de la procedad. ¿Saben por qué? Voy a estar con ustedes. Estas son mis historias. Es tan difícil entender acción, acto y en la vida de Jesús tenía con su Padre,
el grado que Jesús hacía de su Padre y titubeaba. Y hay que entender, una vez después de su pasión, Jesús ascendió al cielo. A la derecha de Dios. Realmente era hijo de su Padre. Gente. Seguía el ejemplo, seguía las instrucciones del Padre. Al grado que tenemos que entender que Jesús, una vez que ascendió al cielo, estuvo junto al Padre, a la mano derecha del Padre. Se pareció más a su Padre que nunca. Ustedes se dan cuenta de las familias donde hay un patriarca. Y ese patriarca tiene un hijo especialmente apreciable. Lo va formando, valga la redundancia, a su imagen y semejanza. Llegan a decir los familiares de ese padre e hijo cómo se parece Juan a Juanito. Es imposible hacer una comparación con Juanito, a Dios Padre, a Dios Hijo. Pero Dios Hijo era tan obediente, y era Dios Padre, se hacía. Y Él lo hacía justo, muchacho, y daba el honor de atender a lo que el Padre le pedía. Ese es un hecho tan crucial que si lo entendiéramos tantito, nos sentiríamos nacidos, a pesar de la familia de ese Padre, y que Jesús es ese hermano. Para terminar, voy a referirme ahora a algo que sí alguna vez platicamos, que es de la misa del 3 de septiembre. Voy a referir solamente al Evangelio. Esto es importante, fíjense. Jesús comenzó a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén. De hecho, les decía mientras caminaban a Jerusalén. Y les decía a sus discípulos que tenía que ir ahí para padecer por parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Nomás fíjense, ¿quiénes son esos ancianos y esos sumos sacerdotes y esos escribas? Los escribas eran los menos que tenían que hacer ahí.
le decían que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Al grado que Pedro se corajinó y se lo llevó aparte y le dijo: no lo permita Dios, eso no te puede pasar. Y ese es el espíritu rebelde y valiente de Pedro. Eso no te puede pasar a ti. Jesús, en su economía, se volvió a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, no intentes hacerme tropezar en mi camino. El modo de pensar no es el de Dios, sino de los hombres. Es decir, Dios Padre ya tenía esto perfectamente planeado. Los hijos no iban a titubear porque ordenaran a los padres. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Esos dos renglones fueron parte de un retiro ya hace muchos años. Que dirigió un amigo mío y que se basó en eso: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por mí, ¿qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Qué podrá dar uno a cambio para recuperarlo? Porque el Hijo del Hombre ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, la compañía de sus ángeles. Entonces le dará a cada uno que merece sus obras. Ahí en la escuela había una placa que decía: ¿de qué le sirve a uno ganar todo el oro del mundo y pierde su vida? No recuerdo si lo decía así precisamente, pero de ahí salió estas palabras de Jesús, que les dice a sus discípulos: ¿de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si pierde su vida? Y fíjense, el Hijo del Hombre, dice Jesús, o sea que ha de venir rodeado de la gloria de su Padre, en compañía de sus ángeles, los ángeles de Dios. Entonces le dará a cada uno lo que merece sus obras. Eso es como decir: obras pueden condenar. Entonces le dará a cada uno, cuando el Hijo de Dios regrese, le dará a cada uno lo que merece sus obras, sus faltas, sus aciertos. Esto es bien delicado porque tenemos que estar conscientes. Para empezar, tenemos que estar conscientes de
es nuestra responsabilidad. Hay muchas maneras, como padre de familia, esposo de esposa, y tienes que tener cuidado con lo que haces. Porque si haces mal, la palabra de Jesús dice, el hombre ha de venir rodeado a su regreso de la gloria de su Padre, en compañía de los ángeles de su Padre. Y entonces Jesús le dará a cada uno lo que merecen sus obras buenas o sus obras malas. Por otro lado, vemos la bendición tan grande poder acercarnos al confesionario, charlar con el sacerdote y sentirse libre completamente. Por eso hablábamos hace rato de perdón. El perdón es para nosotros. Y aquí Dios perdona 7 veces, no 7 veces, 70 veces 100. El confesor no lleva la cuenta, pero sabe perfectamente. Sabe perfectamente. Hermanos, que tengan un